Desde hoy iniciaremos otra nueva temporada. La de hoy se inicia con "pero yo les digo". Habéis oído que se dijo, pero yo les digo. Es Jesús en el capítulo 5 de Mateo, versículo 20, que inicia la enseñanza de una justicia más grande, de una justicia mayor. Porque dice: si ustedes tienen una justicia como los escribas y fariseos, pues no tienen nada, están apegados a la ley. Pero si su justicia sale desde el corazón, es una justicia que nace desde dentro, es algo distinto. La justicia de Jesús es la manera de ser cristianos, de ser hermanos entre todos. Y el día de hoy trataremos un tema que lo escogí de primero porque podríamos decir es algo original en Jesús. Según todos los expertos, a nadie se le hubiera ocurrido hablar de amar a los enemigos. Porque incluso en la Biblia está testimoniado la posibilidad de odiar o de vengarse, aunque sea de manera justa, o sea, el tal ojo por ojo, diente por diente, era para limitar la venganza, pero que había posibilidad de vengarse de los enemigos. Pues Jesús, de manera absolutamente nueva, iluminado por ese Espíritu de Dios que habita en él, nos dice: amarás a los enemigos. El capítulo 5 de Mateo, versículo 43 al 48, trata este tema. En el versículo 43 nos dice Jesús: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿De qué se trata amar a tu prójimo? O sea, ¿quién es mi prójimo? El prójimo, según nosotros, es la persona más próxima, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la gente que me rodea. Y cuando uno dice que no tiene enemigos es porque no ha aprendido a mirar verdaderamente su entorno. Muchas veces entre nosotros tenemos diferencias. ¿Por qué razones? Pues no las sabemos. ¿Por qué es que nosotros creamos sentimientos de enemistad con otras personas o ellos crean sentimientos de enemistad con nosotros? Pero cuando sabemos que algo pasa, entonces es ahí donde tenemos que empezar a amarlos verdaderamente desde el corazón, como nos lo pide Jesús. Es todo esto lo que trataremos en el día de hoy. Amarás a tu prójimo es un mandato de Dios, es un mandato divino. Pero qué extraño, amar es en oportunidades muy fácil. En realidad, ¿sí es fácil? No creo. Porque muchas veces salta dentro de nosotros más fácilmente el egoísmo que el amor. Y amamos a los otros, pero porque nos dan algo a cambio, recibimos algo a cambio. Y por eso es ese amor que nosotros estamos dando. Cuando hablamos de los enemigos, por ejemplo, en la Biblia, pues ya dijimos que se testimoniaba que era posible, y hasta en Qumran, la comunidad de Qumran lo hacía explícito. Nosotros amamos a los que son hijos de la luz, pero odiamos a los que son los hijos de las tinieblas. Y quien estaba fuera de su comunidad era hijo de la tiniebla. A pesar de que fuera buena persona, a pesar de que cumpliera los mandamientos de la ley, pero el hecho de no estar dentro del grupo lo hacía enemigo. En la Biblia, ¿qué vemos? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo se comporta Dios? En el principio Dios creó para todos, para buenos y para malos. Y es tanto que vemos a Abraham, que es un pagano, y que va a ser el padre de todos. Él construirá este pueblo. Es cierto que en la Biblia Dios habla con un lenguaje humano y que la pedagogía que va utilizando Dios de nuestro aprendizaje pasa por momentos un poco complejos. ¿Cómo nos podemos imaginar o ver a Dios en la Biblia, que es vengativo, que no tiene perdón, que juzga con dureza, que es castigador?
Pero lentamente esa imagen va pasando a otra imagen llena de misericordia, de clemencia. Y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás. Ese amor a los enemigos. Manda a Jonás a predicarles que se convierten y él se arrepiente. Ese corazón lleno de misericordia que Jonás dice, es que tú eres de esa manera y por eso es que no me gusta hablar de cosas negativas para las personas, porque si ellas se arrepienten, tú también te arrepientes. Y las imágenes amorosas de Dios en el Antiguo Testamento son muchísimas. Por ejemplo, Oseas en el capítulo 11. Y yo voy a cuidar de ti como un padre que coge a su hijo de la mano y lo guía. Entonces, Dios, en resumen, y en la voz de Jesús, es un Dios lleno de clemencia y de misericordia, inclusive para los enemigos. ¿Es posible que digamos que amar a los enemigos es difícil? Sí. Pero es que Dios lo pone como una ley porque para ti también va a ser un don especial. Quien no ama a sus enemigos, dice el Señor, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene su manera de comportarse. Cuando leemos Romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 11, tal vez cualquiera de nosotros quedará impresionado. Dios, cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros éramos malos, Él murió por nosotros. ¿Acaso Dios nos escogió por ser buenos? ¿Acaso Dios te llamó porque tú eres muy bueno? No, Dios te ama como eres. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Amar a los enemigos entonces se va convirtiendo en una manera de portarnos como hijos de nuestro Padre. Y ir llegando a la estatura perfecta, a la estatura de Dios, como dice Efesios en el capítulo 4, versículo 11. Estar en el amor y la verdad es ir creciendo hasta la estatura o la cabeza que es Cristo. Y si verdaderamente hay dolor al intentar hacerlo, yo te doy un consejo que me dio Santa Teresita del Niño Jesús. Ella dice muy bello que a una de las hermanas le costaba un poquito quererla, porque siempre estaba haciendo cosas en contra de ella. Y ella le pidió a Dios, Dios, ayúdame a saber qué tengo que hacer para amar a esta hermana que termina siendo su enemiga. Y miren lo que hizo Santa Teresita del Niño Jesús. Empezó a orar por ella. Empezó a pedir por el bien, porque estuviera bien en todo, porque tuviera salud, porque fuera bendecida por el Señor. Y entonces, en ese momento, nosotros nos vamos convirtiendo en personas que somos capaces de amar, que Dios nos va dando ese don maravilloso de amar a los enemigos. Cuando nosotros vemos en la cruz a Jesús muriendo por los pecadores, cualquier imagen que tuviéramos de Dios que fuera errada, de un Dios castigador, murió en ese momento. Tal vez nosotros no lo podíamos comprender y no lo podíamos asimilar, y por eso la Biblia tiene tantas imágenes en el Antiguo Testamento que son así. Pero en la muerte en la cruz, Dios hizo silencio de amor por los pecadores.
para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, debemos entonces amar a nuestros enemigos, comportarnos como Él. No decimos Padre nuestro, y dentro de esa oración que nos hace a todos hermanos, también decimos perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir, para que seamos hijos de Dios, ser lo que definitivamente somos, ser desde el interior hijos como nuestro Padre. Y les voy a mostrar quién definitivamente se mostró como hijo de su Padre, Jesús. En el capítulo 23, versículo 34 de Lucas, dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí, en ese instante de dolor, de sufrimiento, él comprendía que sus hermanos, aunque parecían o se estaban haciendo sus enemigos, no entendían qué era lo que estaba pasando. Pero también sigue Mateo diciendo, porque es que Dios hace salir el sol, la lluvia sobre buenos y sobre malos. Dios no escoge a quién darle la luz y a quién no darle la luz. Él lo hace y se entrega para todos. Él quiere ser Padre de todos, a pesar de que algunos no lo reconozcan. Su esperanza está puesta en que algunos lo reconozcan como Padre y se hagan hermanos los unos a los otros. El hecho de que nosotros seamos cristianos y a su vez nosotros no seamos capaces de perdonar al hermano o de comprenderlo o de tenerle compasión es un poco extraño. No podríamos decir Padre nuestro, no podríamos hacer esa oración con tranquilidad, con calma. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos fallando en lo principal, en ser hijos, en ser lo que auténticamente debemos ser. Cuando nosotros nos comportamos de esta manera, dice Mateo, pues es como si hiciera una pausa. Pues Mateo ha hecho sumarios, hace como en algunos momentos resumen de lo que está haciendo, pero en este momento una sola palabra, pues vosotros seis santos, o sea, seamos santos, como dice el Levítico en el capítulo 11, seamos santos como nuestro Padre es santo. Y a eso estamos llamados, porque somos su imagen y semejanza. La ley está puesta en el corazón para que seamos como Dios, para que seamos como nuestro Padre, para que lo llevemos adentro y ese espíritu que nos habita nos ayude a ser como Él. Definitivamente, es tan fácil amar a los que nos aman. Claro, responder al amor, responder al cariño, pero la pregunta de Jesús es, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? ¿Qué recompensa tienes? Dije mérito, eso lo utiliza Lucas en el capítulo 6, versículo 32. ¡Qué gracia! Que es una palabra que no utiliza Mateo nunca, viendo que su nombre en realidad significa don de Dios, pero no entiendo por qué no utiliza esa palabra. Después lo vamos a ver, más bien les estoy dejando como la intriga. Mateo no utiliza esa palabra, gracia, mérito. Se trata de tener amor a cambio de algo. Se trata de tener amor con otros porque yo recibo una recompensa. ¿Eso es un amor gratuito? ¿Eso es un amor desinteresado como el de nuestro Padre? No. Meritocracia, tiene que ver con meritocracia, mérito, tiene que ver con que otros respondan por lo que yo doy. Ellos me dan y entonces yo les doy. No, nosotros no podemos portarnos de esa manera.
Incluso sigue un poquito más adelante. Si ustedes saludan solamente a sus amigos, pues eso lo hacen hasta los publicanos. Nos comportamos como pecadores cuando solo saludamos a los que nos caen bien. El saludo es importante dentro de los judíos. Ojalá fuera para nosotros de la misma manera. El shalom es decirle al otro, te deseo toda la paz, todo el bien. ¿Recuerdan a Santa Teresita del Niño Jesús? Eso es lo que ella hacía, desearle al otro todo lo mejor, a pesar de que en muchas oportunidades conmigo ha sido un poco duro, conmigo ha tenido contrariedades o me trata de manera indiferente o muchas cosas. ¿Qué tantas cosas? A veces hace algo a mis espaldas, habla mal de mí y yo me doy cuenta. Es tu enemigo. Míralo como la persona a la que tú debes amar, como la persona a la cual tú vas a entregar ese amor desinteresado. Esa gracia que Dios te da, tú la vas a devolver al otro. Y vas a ver lo que va a pasar. Es increíble cuando uno empieza a orar por las personas, deseándole todo el bien, toda la gracia, todo el amor, toda la bondad. Todo eso se devuelve hacia nosotros. Y yo no lo hago por querer que se devuelva para mí, no, sino que se devuelve en que tarde o temprano esta persona, sin saber por qué, cambia. Pero Dios sí sabe, porque Él sí actúa en su corazón. Ser perfectos es ser una obra terminada, como cuando el alfarero empieza a amasar, está apenas amasando su barro, pero después cuando termina es una obra perfecta. Ahí está, ser perfectos, ser santos, esa es la invitación de Dios, a ser como Él, y lo podemos hacer porque nosotros vimos su ejemplo. En Jesús lo vimos de manera clara. En San Juan, en el capítulo 19, dice Jesús, Padre, todo lo he cumplido. ¿Qué quiere decir? Como si la tarea que le pusieron a hacer la hizo de manera perfecta. Y después de eso, que es la muerte en la cruz, tanto Lucas como Mateo ponen al centurión. Mateo en el capítulo 27, en el versículo 54, pone al centurión a decir, verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿En qué reconoció que era hijo de Dios? En su manera de actuar, en su manera de ser, en sus palabras, en sus acciones, en lo que él mostraba. Se puede, es posible ser hijo de Dios. Además, que Lucas en el capítulo 6, versículo 36, traduce ser perfectos en ser compasivos. Claro, ser compasivos es la manera de ser de Dios. Esta palabra compasiva o compasión tiene que ver con útero, con materno. Es lo que sienten las mujeres, como una intuición, como un dolor en las entrañas por sus hijos. Y eso es lo que siente Dios. Él es un Dios, pero con características de madre. Es un Dios perfecto porque ama hasta el extremo. Así que si nosotros somos esclavos de la ley, es porque todavía no la cumplimos. Pero nosotros somos una religión que no está hablando de guerras santas o de guerras que Dios permite o de mal que Dios permite. ¿Quién dijo eso? ¿En qué momento? En el Antiguo Testamento. No, no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos que comprender la Biblia, pero a la luz de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que Él nos está aclarando? Que Dios es definitivamente compasivo. Seamos así. Inténtalo. Intentémoslo juntos. Hagamos de nuestros enemigos amigos.
y vamos a ver los resultados que se pueden dar, cómo se cambian, cómo se transforma no solo la persona, sino yo mismo, por el gozo de ver lo que Dios está haciendo en el otro y en mí. En mí me está construyendo como hijo y al otro lo está construyendo como mi hermano. Seamos compasivos, perfectos, santos como nuestro Dios, para que podamos rezar juntos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid en una nueva temporada. Pero yo os digo, son las palabras de Jesús, que nos habla desde Mateo, desde el Sermón de la Montaña, para que nosotros escuchemos de qué se trata una ley mayor.